Mismo proceso. Ahora sí. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, se ve. Sí, Exactamente. Sí, sí Bueno, se ve. disculpen la falla de la tecnología. Bueno, no era la tecnología, sino yo. Un gusto verles, saludarles, conocerles a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse a este curso. Vamos avanzando. El curso es la obra del Salvador. Y en este curso vamos a ver literalmente la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, resaltando lo que hizo por cada uno de nosotros, resaltando la vida perfecta, la muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, con el propósito divino de darnos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, en este curso vamos a ver cómo Jesús se compadecía de los más necesitados, se compadecía de la gente que socialmente eran despreciados, marginados, de los enfermos, de los lisiados, pero sobre todas las cosas, de todos los enfermos espiritualmente como nosotros, a quienes les concedió y nos concede el perdón de nuestros pecados. Entonces, en las 8 clases que vamos a ver, vamos a ir estudiando historias bíblicas que nos conectan a el amor, la misericordia de Cristo en acción. La lección para hoy es Jesús perdona pecados y vamos a ver la historia de un paralítico que fue sanado por Cristo, pero además que la salud física, la salud espiritual, el perdón de todos sus pecados. Muy bien, ya empezamos antes de la clase a conocernos un poquitico más. Ahora vamos a avanzar con algunos estudiantes. Durante el tiempo que tengamos estas 4 semanas, vamos a conocernos un poquito más. Acá vamos a saludar a algunos hermanos y hermanas para que nos conozcamos un poquito. Y también si ustedes pueden dignarse, colocar en el chat de dónde son, cuántos cursos llevan, cómo conocieron Academia Cristo, así algunas cositas muy prácticas. No tuvimos la oportunidad de saludar a María Eugenia. María Eugenia, buenas noches. Cuéntenos de dónde se conecta. buenas noches, eh, Pastor. Yo soy de Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. Ya este es el segundo curso que voy a hacer y contenta de continuar acá, Excelente, aprendiendo y conociendo hermanos de la fe. chévere. Bienvenida, hermana, me alegra mucho. María También Eugenia. vamos a saludar María a Eugenia Zavala. Stephanie. Vamos a saludar a Stephanie Almanzar. Bienvenida, Stephanie. ¿Cómo está? Gracias. ¿De dónde se conecta? Sí, soy Stephanie Almanzar desde República Dominicana y llevo 3 cursos con este, claro. Bien, bienvenida, qué gusto que esté con Gracias. nosotros. Gracias, Tania, también. Marco, gracias por colocar acá en el chat también para que ustedes puedan ir viendo. Muy bien, excelente. Saludamos a Omar, Omar Cerato. Querido Omar, buenas noches. El micrófono, hermano, no le escuchamos. Bueno, mientras se encuentra el micrófono, vamos a saludar a Nelson Vega. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, pastor. Bendiciones a ustedes, bendiciones para todos mis hermanos de todas partes que nos conectan. Les saludo desde la ciudad de Manta. Con este es mi cuarto curso ya, si Dios me lo permite terminar. Excelente, hermano. Bienvenido. Saludamos también a Armando Castillo. Armando, buenas noches. Querido Armando, el micrófono. Buenas noches, Pastor Nixon. Buenas noches. Buenas noches, hermano.
es un placer volverlo a ver nuevamente, ¿verdad? Yo creía que nunca lo iba a volver a ver otra vez. Es un encanto, una alegría verlo nuevamente y estar y que nos imparta nuevamente las clases. Gracias, pastor. Desde Honduras, Armando Castillo. Gracias, querido hermano. Gracias. Gracias. Un gusto volverlo a ver, hermano, también. Muy bien, saludamos. Vamos a saludar a unas 3 personas más. Nuestra querida hermana Carmen. Carmen Orrego, adelante, hermana. Buenas noches. Buenas noches, nuevamente mi pastor Nixon. Este es el tercer curso y los tres con usted. Como que estoy pegadita ahí con usted. Bueno, yo conocí Academia Cruz, Academia Cristo por las redes sociales, por Facebook. Buscaba realmente una iglesia, ¿cierto? Una institución, un lugar donde hacer cursos de la Biblia, ya que la estudio hace muchos años, pero por cuenta mía, ¿cierto? Porque soy la humilde sierva del Maestro y tenemos que conocer a este hermoso Maestro, a este bendito Salvador. Si decimos que lo amamos, ¿cierto? Y que queremos serle fiel, algo importante de ser cristiano es conocer al dador de la vida. Así que muy agradecida, muy bendecida, con hartas pruebas físicas en cuanto a la salud, pero estoy saliendo de a poquito en eso, ya saliendo de a poquito vencedora y un placer y un gusto conocer a todos mis hermanos. Hoy día me integré a la clase de la noche, porque la de la mañana me perdí, no sé cómo me inscribí todo y no entendí qué pasó. Pero próximamente, por temas de mi niño que va al liceo temprano, estaría en el turno de la mañana. Cuando no pudiera en la mañana, estaría en la tarde. No es por mis hermanos, es por mis Gracias. tiempos, netamente por los tiempos, ¿ya? Y me alegro verlo de nuevo. Espero que sea de grande bendición este y todos los cursos más que Cristo quiera regalarme humildemente para poder ser más efectiva en la obra de la gran comisión que finalmente nos compete a todos. Y para todos mis hermanos, Gracias. muchas bendiciones y que sea de grande bendición para todos aquellos, ¿ya? Gracias, querida Gracias, Carmen. bendiciones. Igualmente, un gusto verla. Muy bien, vamos a saludar también. Gracias por los mensajes. A Ricardo, nuestro hermano Ricardo de Colombia. También Omar, Buenas noches, Omar Cerato de Colombia. Y buenas noches, buenas noches. ¿Con quién buenas tenemos el noches, mi gusto? querido hermano. Ricardo, hermano. Muy buenas noches. Muy bien, vamos a saludar unas 2 personas más acá. Marco Malpartida, buenas noches. ¿Cómo está Marco? ¿Nos escucha? Pastor, buenas noches. Sí, Gracias, ¿Cómo? Pastor, por la oportunidad. Soy de aquí, de Perú, y echándole ganas, Pastor, al curso. Que Dios le eh, bendiga. Bienvenido, hermano, bienvenido. William también, desde Colombia. Carlos, de Ecuador. Armando, de, desde Honduras. Nuestra hermana Carmen también de Chile. Excelente. Saludamos a querido Guillermo. Guillermo León, buenas noches. ¿Cómo está? Guillermo, el micrófono. Habla conmigo, pastor. Sí, Guillermo Ah, León. ¿Cómo está, Guillermo, hermano? Buenas noches. qué gusto volverlos a ver, qué pastor, qué rico volver a hablar con usted, a recibir de usted esa educación que necesitamos tanto en la palabra. Saludo a mis compañeros desde Colombia. En este momento estoy en Medellín y qué alegría seguir creciendo con cursos tan buenos como los que están dando. Pastor, me alegra mucho, con sinceridad, porque Dios me ha llevado a puntos que yo no los, pues, ni los imaginaba. Me ha llevado a conocer mucho, mucho de la palabra, a saber muchas cosas de Él, a saber muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Y realmente, pues le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por todos ustedes, por los compañeros que estamos haciendo este curso. Hoy vi un mensaje muy lindo que me impactó mucho, que decía que qué bueno es tener hermanos de todas las nacionalidades.
Me pareció muy lindo en los saludos en el grupo pues que estamos todos. Y feliz noche para todos y que tengamos un lindo comienzo, pastor. Dejo ahí para no extenderme de mucho, pero Dios me lo bendiga, Dios bendiga a todos mis compañeros también. Gracias, querido Guillermo. Con esa introducción vamos a empezar el curso con esta oración, eh, diciéndoles que vamos a conocernos durante este periodo de tiempo que vamos a estar acá, a todos y cada uno de ustedes, por cuestiones de tiempo. No vamos a saludar a todos, pero ya nos saludamos un poquito antes de la clase y ahora también, y nos seguiremos conociendo. Postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por concedernos la dicha de estudiar su palabra, por concedernos la dicha de conocernos a nosotros diferentes de diferentes países, pero que estamos unidos acá con un mismo propósito de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Oremos, amado Señor y Salvador Jesús, tú sabes que yo preferiría estar siempre saludable y no sufrir accidentes ni enfermedades. Pero a mí también me van a suceder esas cosas. Yo sé que tú puedes ayudarme cuando tengo lesiones y enfermedades. Cristo Jesús, no permitas que yo olvide que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No importa lo que me pueda ocurrir en esta vida, con mis pecados perdonados, tengo la seguridad de una morada en el cielo contigo. Dame la fe por medio de tu palabra para confiar siempre en ti. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de los objetivos de la lección, presentarnos, ya nos presentamos un poquito. Yo me olvidé presentarme. Bueno, yo soy el profesor Nixon Vivar, soy ecuatoriano de nacimiento, pero por cuestiones de la vida me fui a vivir en Estados Unidos, viví allá por 24 años, terminé mis estudios allá, me gradué como pastor de nuestro sínodo y me casé con mi esposa, ella es de Milwaukee, Wisconsin, tengo dos preciosos niños, el uno de 15 y el otro de 12 años. Trabajé como pastor 5 años en una iglesia luterana nuestra, allá en Milwaukee, Wisconsin, en una congregación multicultural, hermanos de diferentes países de nuestra bella Latinoamérica. Y en el año 2022, para hacer corta la historia, Academia Cristo me llamó para trabajar como profesor, como misionero, como consejero desde Milwaukee, Wisconsin. Y en el año 2023, el Señor me llamó a continuar trabajando con Academia Cristo, pero desde mi natal Ecuador. Ahora vivimos con mi familia aquí en Quito, Ecuador. Entonces, mi esposa sigue en el proceso de aprender el castellano, mis niños adaptándose a la escuela y yo pues disfrutando de las bendiciones de poder servir al Señor en este maravilloso ministerio. Es un poquito de mi vida, de mi historia, y aquí pues siempre a su servicio, siempre contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como siempre digo, aprender juntos, crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, vamos a identificar el propósito y los objetivos del curso, usar el método de las 4C para leer y entender Lucas, que es el texto bíblico, Lucas 5, 17 al 26. Y este es el método de las 4C. Tenemos captar, contar, considerar y consolidar. Este método vamos a usar durante las 8 lecciones del curso. Muy bien, objetivos del curso: leer y entender historias claves de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C, que será el proyecto final para ustedes. Entonces tendrán la dicha de aplicar de una forma práctica lo que están aprendiendo acá de forma teórica. Entonces tendrán la dicha de escoger una de las historias que vamos a estudiar y compartir con alguien usando el método de las 4C.
Entonces, el esquema del curso es más o menos algo así, 8 lecciones en vivo. Empezamos con una oración, hablamos del tema del día de la lección, usamos una historia bíblica, usamos el método de las 4C, terminamos recordándoles la tarea y la oración final. Voy a hacer un pequeño resumen de las lecciones que vamos a estudiar durante estas 4 semanas. La lección 1 es Jesús perdona pecados. El texto bíblico Lucas capítulo 5, 17 al 26. Lección 2, Jesús alimenta a las 5.000 personas. La lección 3, el rey llega a Jerusalén. Dicho de otra forma, es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Lección 4, la primera cena del Señor. Lección 5, Jesús en Getsemaní. Lección 6, Jesús es crucificado. Lección 7, Jesús muere y es sepultado. Y lección 8, Jesús se levanta de entre los muertos. Entonces nosotros empezamos con los sufrimientos, bueno, la vida perfecta de Cristo, los sufrimientos, la muerte y también la gloriosa resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento perfecto de la obra redentora en favor nuestro. Bueno, eso fue un poquito del resumen de lo que vamos a estudiar. Y ahora sí vamos a entrar en materia. También debo decir que la primera lección, quizás algunos estudiantes no pudieron ver el video porque recién se estaban inscribiendo y todo eso, pero les pido de favor que vean el video, que lean el texto bíblico para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar durante la clase. Entonces, si tuvieron la oportunidad de ver el video, de leer el texto bíblico, vamos a contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del video y del texto bíblico que leímos, ¿verdad? Leímos 2 textos bíblicos, pero más vamos a enfocarnos en el texto de Lucas capítulo 5. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria que me cuente qué fue lo que más le llamó la atención del video, del texto bíblico al ver Jesús sanando espiritualmente, bueno, curando la enfermedad del pecado a este hombre? Escuchemos a Ricardo. Adelante, Ricardo, y luego vamos con Nelson y también con nuestro querido hermano Daniel. Ricardo, desactive el micrófono y le escuchamos. Ricardo. Buenas Ahora sí, noches. chévere. Gracias, hermano. Gracias. Cuenta. Bueno, me llamó la atención de Lucas 5, 17, 32. Por encima de todo, es que Jesús sabía que él tenía el poder del Señor para sanar y tener la potestad en la tierra para perdonar el pecado. Otro hecho importante del pasaje otro hecho importante es que los hombres que llevaban al paralítico tenían la fe porque vencieron todos los obstáculos para poner al enfermo delante de Jesús. De ahí que Jesús exclamó: tus pecados son perdonados. Eso motivó a los escribas y fariseos a cavilar, señalando que Jesús había blasfemado, por lo que le contestó que además de tener poder para perdonar pecados, también tenía el poder de sanar físicamente, diciendo al paralítico: levántate y anda. Me llamó la atención fundamentalmente. Esto es mi tema. Gracias, hermano. Gracias, Ricardo. Bien dicho. Escuchamos a Nelson. Bendiciones, Adelante, pastor. Buenas Nelson. noches. Sí, bendiciones. Sí, bueno, las escrituras son claras, o sea, ¿no? Que pues fue más la fe de los amigos del paralítico que hicieron todo lo posible para poder llegar hasta Jesucristo. De ahí el poder de Jesucristo pues es reflejado en eso, en lo que él ya siempre predicó, ¿no? Que era el Hijo de Dios. Entonces eso, en él estaba eso.
Y, y lo más impresionante es, para mí, es que, y yo digo, a pesar que las escrituras no hablan mucho de los amigos, pero me supongo yo que también a los amigos les fue perdonado todos los pecados porque pues ellos tuvieron más la fe, la confianza en que si al amigo llegaba hasta Jesucristo, él iba a ser sanado. De ahí por lo demás, pues las escrituras son claras que todos los milagros que hizo Jesucristo es porque él pues era el Hijo de nuestro Dios. Amén, hermano. Gracias, Nelson. Gracias, hermano, por el comentario. Escuchemos a Daniel. Daniel, adelante, hermano. Daniel, el micrófono. Bendiciones, hermanos. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de la historia es que cuatro personas se pusieron de acuerdo para poder ayudar. O sea, eso es el milagro más interesante, de que cuatro personas se hayan unido y que nada los detuvo para poder ayudar a aquel que necesitaba ayuda. Gracias, Daniel. Muy bien. Armando, hermano, usted tiene la mano levantada. ¿Algún comentario aquí adicional? Armando Castillo, el micrófono, hermano. Bueno, muy bien. Excelente. Adelante, Armando, ahora sí. Sí, mi hermano, gracias, gracias. Yo miro la fe de los cuatro que llevaban al paralítico y la fe de ellos, o sea que si no hay acción, no puede haber fe. Mirando que hoy en día nosotros vemos que nosotros debemos ayudarnos unos a otros, donde si, a este tiempo no hay esa acción en nosotros. Debemos nosotros llevar las cargas unos a otros para que se mire la bendición en todos, ¿verdad? Entonces, yo miro la acción de los muchachos que llevaban al paralítico, la fe tan grande que tienen ellos, que se ha perdido hoy en día en las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Gracias, Eso es lo que puedo opinar, Armando. mi hermano, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, siempre vamos a resaltar lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Si estaba lisiado, si era paralítico, era, si se podría decir, entre comillas, un paralítico con suerte, porque tenía unos muy buenos amigos, como bien mencionaron ustedes. Pero ante todo, lo más importante, lo más inolvidable, lo más divino que sucedió ese día fue el perdón de sus pecados, ¿verdad? Literalmente recibió dos bendiciones maravillosas ese día, la bendición espiritual de ser limpiado de sus pecados, de esa carga, de esa molestia, de esa incomodidad, de esa angustia en la que vivía, cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después de eso, ¿verdad? Como un premio también, él pudo caminar, tomó su camilla y se fue a la casa corriendo, gritando de gozo, ¿verdad? La aplicación práctica para nosotros es lo mismo. Jesucristo hizo lo mismo con nosotros. Empezó por lo espiritual, allí donde estábamos incapaces de mover un dedo en pro de nuestro perdón, de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios. Jesucristo lo hizo 100% por nosotros, ¿verdad? Segunda pregunta, pensando en los amigos, ¿verdad? De este paralítico, ¿qué tan cómodo se siente usted compartiendo una historia bíblica con alguien? ¿Es fácil, difícil, complicado? Cuéntenme un poquito. Si desean ponerle un número, puede ser entre el 1 al 10. ¿En qué número pueden poner ustedes? Bueno, Alguien decía. Sí, Carmen, un, querida Carmen, adelante. bueno, ah, la verdad, voy a ser honesta, no vi el video porque como me inscribí tarde, anduve ¿Mm? con hartas cosas, pero leí el capítulo y lo conozco bien. ¿Qué tan cómoda me siento yo compartiendo una historia con alguien? Bueno, bien cómoda, primeramente porque lo que más me gusta, porque aplico a mis predicaciones, ya que soy una persona individual o a familia, hablo de esas, no la que hago en mi casa de oración, ¿ya?
Hablo de cuando Ujú. Dios me manda a un lugar específico allí, yo voy preparada y me siento muy cómoda. ¿Sabe por qué? Porque lo que más quiero es transmitir sabiendo que yo soy esas manos que Jesús necesita usar, esa boca que Él quiere usar, esos ojos, esos oídos. Entonces trato me meto, de hecho me meto mucho en el papel de la historia y me inspiro tanto que trato de hacerlo, ¿sabe? Para que la persona se sienta cómoda, atraída y además convencida y convertida, sabiendo que Dios Gracias. va conmigo. Así que quiere que le diga, lo que más me encanta es eso. Muy cómoda. Gracias, querida Carmen. Muy bien, escuchemos a Juliet. Juliet, buenas noches, bienvenida. Su comentario, hermana. El micrófono, actívelo, por favor. Buenas noches, Dios les Excelente. bendiga a todos. Bueno, yo soy una persona que desde muy niña me ha gustado compartir la palabra. Me gusta mucho dar de gracia lo que por gracia recibo, que es las enseñanzas de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Y me gozo mucho cuando Dios me da una palabra y yo la comparto con alguien que sé que esa palabra no va a llegar, no va a quedar vacía, va a caer en buena tierra y me hace muy gozosa y muy feliz poder ser útil en las manos de Cristo. Me hace muy feliz porque para eso somos llamados, para dar frutos, para ser discípulos, para que muchas personas amando al prójimo, compartiendo de las enseñanzas de Cristo, que lo conozcan, de cuán bueno es Cristo, de cómo nos ama, cuán misericordioso es. Entonces yo cuando hablo de mi amado lo hago con una pasión y con el anhelo de que las personas lo conozcan y lo reciban y puedan ser salvas. Gracias, Juliet. Excelente. Que el Señor le siga bendiciendo ese esfuerzo, ese gozo que comparte con otros la palabra de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna otra anécdota, experiencia? También tenemos que decir, ¿verdad? A veces que es difícil, ¿no? Siempre este, se nos facilita el compartir con los otros la palabra de Dios. A veces tenemos vergüenza, tenemos miedo, inclusive con nuestra propia familia a veces es difícil compartir, ¿verdad? Pero este, qué alegría escuchar que ustedes tienen ese gozo, ese ímpetu, esa alegría, ese fuego que arde en su ser por hacer que otros sepan la historia de su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Querida Stephanie, adelante. Sí, yo sí quiero compartir porque realmente me he sentido bastante cómoda. Le he estado compartiendo con mi familia. Le he estado hablando de mis bendiciones que he estado recibiendo desde que yo sí he estado recibiendo los estudios y la importancia y el cambio que ha hecho en mi vida y todo. Entonces sí, he estado compartiendo con ellos toda mi experiencia y también la palabra, motivándolos a que ellos también puedan unirse a este grupo. Disculpe. Gracias, querida Stephanie. Me alegra mucho escuchar eso. Bueno, vamos a escuchar un comentario más y luego pasamos a las siguientes preguntas. Escuchemos a Ricardo. Adelante, Ricardo. Yo me siento cómodo cuando dándole la palabra a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, para que sepan de que que vino nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, ¿sí? Para salvar y que tengamos vida eterna. Yo me siento cómodo, agradable siempre que estoy pendiente de la palabra para transmitírselo a todos a mis familiares y amigos. Gracias. Gracias, Ricardo. Excelente. Vamos con William también. William, adelante. William Solano. Buenas noches. Bueno, en mi país ya es de noche. Bueno, yo me Buenas siento noches. cómodo compartiendo la palabra a mis compañeros de trabajo. Allá hay un grupo todas las mañanas. Estamos haciendo oraciones
antes de iniciar labores y a veces se comparte un tema o algo relacionado para reflexionar. Hay temas muy buenos que nosotros podemos compartir de la Biblia y sacar buenas enseñanzas. Igual también para tener un ambiente en el trabajo agradable y empezar el día encomendados a nuestro Dios. Entonces, ese es mi espacio. Me he sentido como orando y compartiendo la palabra de Dios. Gracias, William. Muy bien, gracias por compartir, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, siempre vamos a recordar hacerlo con amor, hacerlo con paciencia, hacerlo con empatía hacia los demás, ¿verdad? No hay cosa más incómoda a veces cuando alguien quiere hablarnos de la palabra de Dios y quizás de pronto no es el momento apropiado o quizás de pronto empieza una discusión, siempre queriendo la gente tener la razón, ¿verdad? Entonces, como dije, escucharles a los demás, compartir con gozo la alegría, ¿verdad? Si yo estoy contento, feliz de lo que Cristo ha hecho en mi propia vida, la otra gente lo va a ver, lo va a notar. Nuestra alegría, gozo espiritual, el gozo del perdón, la alegría de saber que somos hijos e hijas de Dios, que se irradia hacia los demás, ¿verdad? A veces mucho más dicen nuestras acciones que nuestras palabras. Entonces, es maravilloso ver eso que tienen ustedes el anhelo de compartir la palabra de Dios. Muy bien, entonces para avanzar un poquitico más, estamos en la parte de captar de las 4C, que no es otra cosa que es como un anzuelo, es como la introducción para captar la atención de la audiencia y conectarlos directamente con el texto bíblico. Entonces, la introducción para hoy podemos ver, como nos decía el video, Jesús escandaloso, ¿verdad? En aquella época, los fariseos, los maestros de la ley, por su estatus social, por su este, sapiencia también, lo que conocían de las escrituras. Para ellos, juntarse con un recaudador de impuestos o estar con la gente con la gente que era despreciada por la sociedad, pues era un tabú, era algo vergonzoso, algo escandaloso. Ellos lo miraban a Jesús y este decía, se junta con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con borrachos, con leprosos, con todo eso, ¿verdad? Pero a Jesús no le importaba eso porque ¿qué dijo al final, verdad? Él había venido, él les dijo en la propia cara a los fariseos cuando estaban pensando mal de él, que son los enfermos literalmente lo que necesitan médico y no los que se creen sanos, ¿verdad? Y al fin decía que Jesús había venido a buscar, a salvar, a perdonar lo que se había perdido. Entonces Jesús se encontraba con gente con defectos físicos, con leprosos, paralíticos, cojos y con todo, ¿verdad? La lista es grande, grande. Y eso se escandalizaba en la gente al punto que dijeron, mira, este maestro de ustedes, este rabino, como que viene a hablar de Dios y está haciendo tales cosas, ¿verdad? Pero para Jesús, que era lo más importante, las almas perdidas, era que la gente escuchara el mensaje del perdón, que es llevarles al arrepentimiento y disfrutar del evangelio puro, sin contaminación, sin defectos ni pretextos que Jesús les daba limpia y puramente, ¿verdad? Sé que hay un pasaje bíblico que nos habla de lo que acabo de mencionar. Jesús dijo, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores, ¿verdad? Estas palabras de Jesús hacen eco en nuestra vida, ¿verdad? Nos llevan a ese momento mismo donde Jesucristo vino, llegó y hizo como lo hizo con el paralítico, ¿verdad? No solamente nos sanó la salud, nos devolvió la salud física, sino lo más importante, el regalo más lindo, más divino, el perdón de nuestros pecados. Querida Stephanie, ¿tiene algún
comentario? Disculpe, no. Oh, perdón, vi la mano que estaba levantada. Muy bien. Entonces, si hablamos, los días vamos a practicar la introducción, ¿verdad? Que es como un captar la atención. Vamos a seguir practicándolo durante las clases. Y ahora estamos en la parte de contar. ¿Se acuerdan que eran las 4C? Por eso es captar la atención, contar. Aquí tenemos dos opciones. La primera es leerla textualmente de la Biblia o contar la historia con nuestras propias palabras. Entonces, aquí tenemos la opción. ¿Y quién de ustedes desea hacer un resumen o contarnos en su propia palabra, sus propias palabras, la historia de Lucas 5, 17 solo hasta el 26, porque nos tocó leer dos historias? Un voluntario, una voluntaria, para ya ir practicando. ¿Qué me cuenta? ¿Alguien que me cuente la historia en sus propias palabras? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús en esta historia? Amén. Adelante, querida Carmen. Gracias Bueno, por romper el hielo. Mm. Esta historia acontece cuando Cristo estaba en su ministerio, ¿cierto? Y él estaba enseñando a la multitud. Ahí estaba rodeado de los doctores de la ley, los fariseos y todo el pueblo. Estaba en un lugar un poco bastante apretado porque había mucha gente, ¿cierto? Porque su fama ya se había difundido de lo que él hacía, sanaba, liberaba, perdonaba pecados, estaban todos ya preocupados, otros querían ver qué pasaba, ¿cierto? Sabemos toda esa persecución que él también tuvo entre medio de eso, pero lo interesante es que aquí en esta historia sucede algo hermoso porque estos cuatro amigos, ¿cierto? Que amaban a este joven, un caballero paralítico, no dice la edad ni mucho menos, dice que era un hombre paralítico, lo toman y se la arreglan de tal manera que hacen un hueco en el techo, dice la palabra, y lo introducen ahí y lo bajan para que Cristo lo pudiera sanar. Pero había una sorpresa más grande, pues. Él no solo sanaba, él perdonaba pecados. Y ahí decían, cavilaban en sus corazones, pero pensaban, se pusieron a pensar, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Y él, viendo lo que pensaban, sabiendo, le dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Acaso no tengo el poder de perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, ¿cierto? Entonces él venía a demostrar con todo esto que él era el Dios mismo que se humanizó, tabernaculizó entre los hombres para caminar en medio de este pueblo, para poder alcanzarlo a todos nosotros con esa sangre preciosa y ese bendito sacrificio que finalmente hizo, porque a eso venía también, ese era el término de toda de su trayectoria, ¿cierto? De su ministerio, pero él primero mostró poder, también mostró mucha sumisión a su padre, porque dice la palabra que siendo Dios mismo, él se humilló a lo sumo y obedeció hasta lo último de lo que su padre le había ordenado, que era finalmente morir por todos nosotros. Eso podría resumir esta hermosa historia. Gracias, querida Carmen. Muy bien, entonces nota usted, tenemos las dos opciones. Cuando el texto bíblico no es muy largo, podemos resumirlo, leerlo textualmente o podemos resumirlo en nuestras propias palabras. Muy bien, excelente. Ya estamos en la segunda C. Y ahora sí, vamos a estudiar el texto bíblico, ¿verdad? Vamos a identificar a los personajes, vamos a volvernos detectives, si se podría decir. Esto nos ayuda muchísimo a recordar la historia. Hay algunos micrófonos abiertos. Si pueden cerrarlo para que no haya interferencia, por favor. Muy bien. Entonces aquí vamos a investigar quiénes son los personajes, qué objetos había en su momento, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia. Y también vamos a profundizar un poquitico más sobre los problemas. ¿Qué problemas identificamos? Identificamos los problemas y también vemos si se soluciona y cómo se soluciona, ¿verdad? Siempre resaltamos que la solución divina es la que nos muestra siempre la Biblia. También vamos a concluir con 4 preguntas, total son 10 preguntas, 4 preguntas sobre la aplicación práctica a nuestra vida, ¿verdad? Ya vimos
quiénes son los personajes, los judíos, los fariseos, que rechazaban el evangelio, no escuchaban a Jesús, pero ¿qué tal nosotros? ¿Cómo aplica esta palabra de Dios a mi vida? ¿Cómo me muestra Dios la ley como un espejo, verdad? Y también avanzamos, ¿verdad? Con el dulce evangelio, las buenas nuevas que hizo Cristo por mí, en el amor, la gracia, la misericordia de Dios, lo que yo no pude, puedo ni podré hacer jamás, Jesucristo hizo por mí. Dicho lo anterior, vamos a identificar quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes identificaron ustedes? Personajes nuevos, personajes que habían escuchado antes. En esta historia bíblica, cuéntenme, un voluntario, una voluntaria, vamos a ir por estudiante para ir avanzando un poquito más. Querido, a ver, Daniel hermano, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes identificó usted? Jesús, los fariseos, doctores de la ley, los hombres que traían al paralítico, el paralítico, la multitud, los escribas. Excelente, muy bien, muy excelente identificación de los personajes, ¿verdad? Entonces ahí notamos dos grupos, los judíos y también los maestros de la ley. Estos eran, como podríamos decir, los abogados de hoy en día. Ellos eran quienes buscaban la forma con preguntas capciosas hacer caer a Jesús en sus trampas, pero Jesús siempre salía victorioso porque les conocía sus corazones. Excelente. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Qué objetos identificó usted? Objetos nuevos, conocidos, diferentes a los nuestros. La cama, Stephanie, adelante. Vamos a permitir a Stephanie y después vamos Jesús con la tercera pregunta. ¿Le parece? Gracias, hermano. Adelante, Stephanie. Así se pronuncia su nombre, ¿verdad? Sí, sí, claro, perfectamente. Entre los objetos tengo camilla, casa, tejado, es cuanto. Muy bien, excelente. También podemos decir las sogas o las cosas que usaron para bajar al, Así. paralítico de la camilla, ¿verdad? Porque me imagino que estaba altito. Ujú. Excelente. Con eso es una buena identificación de los objetos. Algunas historias tienen más objetos, otras menos. Querido Jesús, ¿dónde ocurrió la historia? Cuéntenos. Cuéntenos En una, todo, Jesús. en una casa allí en la tierra de Galilea, en Israel. Pero ocurrió la historia y me sorprende bastante, ¿no? De cómo era la fe que tenían esos amigos del paralítico, que no hallaban por dónde meterlo y abrieron el techo y bajaron la camilla con el paralítico. Tenían mucha confianza de que el Señor lo iba a levantar, pero ellos estaban buscando la añadidura, estaban buscando la añadidura, estaban buscando la sanidad del paralítico. No estaban buscando a Dios y su justicia, primeramente, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, además cosas vienen por añadidura. Nosotros humanamente siempre buscamos la añadidura y entonces después buscamos a Dios y no debe ser así, ¿verdad? Bueno, hasta ahí. Gracias. Gracias, Jesús. Sí, sí, sí. A mí se me estremece la piel cada vez que leo esta historia. Es una historia maravillosa, ¿verdad? Como bien dicen ustedes, ellos buscaron a Jesús que sanase al paralítico, buenos amigos, como ya dijimos, pero nuestro Señor Jesucristo tenía una sorpresa mayor, la bendición del perdón de pecados, ¿verdad? Excelente, ya identificó en la casa, dentro de la casa, podemos poner, fue un proceso, llegaron a la puerta, al no ver que había ingreso, no había forma de ingresar a la casa,
pues buscaron otra forma y abrieron el techo y lo pusieron literalmente al paralítico, al amigo, en los pies, a los pies de Cristo. Excelente. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? No hay una como fecha concreta que nos da el texto bíblico y les voy a ayudar un poquito aquí. ¿Fue antes, durante o después del ministerio de Jesús? ¿Qué piensa? Carmen. Fue como los comienzos de su ministerio, porque ahí hace poco se había bautizado, tuvo la tentación en el desierto, ¿cierto? Fue investido de poder. Fueron una de las primeras cosas que empezó a hacer Jesucristo. Se podría decir que fue el inicio del ministerio del Maestro. Excelente, durante el ministerio de Jesús. Excelente, sí. A nosotros nos está ayudando mucho, querida Carmen y hermanos que tuvieron la oportunidad de estudiar el curso anterior, porque leímos todo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces nuestra memoria está fresca de los eventos de Jesús. Excelente, muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Hubo problemas? ¿No hubo problemas? Daniel, adelante, hermano. Bueno, problema como tal fue que los cuatro se habían puesto de acuerdo, pero a lo que ellos llegaron se encontraron con una casa totalmente llena de multitud de gente. Entonces, para ellos podría verse como una situación, como un problema, porque ellos no iban con un martillo, con una pata de cabra, con algo para romper el techo. Seguramente los cuatro se pusieron de acuerdo para llevarlo, pero no contaban que al llegar iba a ver eso y que obviamente iban a tener que destapar un techo. Seguramente tuvieron que ponerse de acuerdo para devolverle el techo al dueño de la casa después de haberlo roto. Reconocerle tal vez y buscar las herramientas, por decirlo así, de esta forma, ir a la ferretería a comprar sogas, porque no es que iban con la soga, el martillo, para hacer Gracias. hueco, para hacer algo, sino que obviamente para ellos eso era un problema, pero obviamente pues también se ve más adelante que lo pudieron solucionar. Gracias, querido Daniel. Muy bien. Sí, para mí, si yo hubiera sido uno de los amigos, hubiera dicho, no, bueno, ya tratamos, llegamos ahí a la puerta y mire, no se pudo. Vamos nomás, volveremos, ¿verdad? Pero vemos aquí otra cosa maravillosa. Entonces, sí, el problema de que no pudieron ingresar, muy buen problema. Nelson, otro problema. ¿Qué problema identificó? Sí, bendiciones. El problema que también identificó ahí es la crítica de los fariseos, digamos, o de los ancianos de esa época que criticaron a Jesucristo, el que no tenía potestad para perdonar los pecados. Entonces, eso también creo que fue el problema más grande ahí en la historia. Excelente, excelente, Nelson. Muy bien, ya identificamos la, pues no podían ingresar a la casa y también los fariseos, ¿verdad? Escandalizados, diciendo, ¿quién es este? Blasfemo. ¿Cómo puede perdonar este pecado? Solo Dios puede hacer eso. Muy bien. ¿Algún otro problema que ustedes identificaron fuera de Sería, los ya querido pastor, mencionados? la multitud. Ya. La multitud fue un problema al principio para los amigos del paralítico, porque ellos Ujú. querían rezar con el maestro, pero no pudieron. Ya. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ya hicieron el primer paso que lo dijo el hermano, que buscaron la forma cómo ingresar a Jesús al medio, se puede decir, cómo ingresar al paralítico al medio de la presencia de Jesús. Gracias, hermano. Muy bien. Yo vi otro Escu- problema, disculpe, sí. me disculpan, yo vi otro problema que se ¿Mm? puede reducir simplemente hasta el día de hoy lo tenemos. Se llama religiosidad excesiva. Y ese fue un gran problema con el que se tocó Cristo siempre y siempre. Sí, tiene razón. Sí, los maestros de la ley, doctos en el Torah, sí se podría decir, pero no sabía nada. Excelente, gracias. Escuchemos a Omar. Omar, y luego pasamos con la siguiente pregunta. Adelante, Omar. Buenas noches. Buenas noches.
Mira, yo veo acá, pues hay un problema que de pronto no es muy común para nosotros, pero no tenemos en cuenta que es el pecado, ¿no? Mire que, y el escepticismo de la autoridad de Jesús en ese momento no creían en la autoridad de Jesús porque los fariseos dicen, ¿cómo va a decirle que se levante o que va a poder curar este cuerpo físico, este cuerpo que está dañado? Pero Jesús no ve tanto el tema como el cuerpo, sino el pecado, y ahí mismo él ve cómo el pecado, cómo se ve el pecado, cómo ha hecho más daño que el problema físico. Excelente, hermano. Mire que estábamos este, dejando a un lado el problema más importante, problema del pecado, ¿verdad? Más que su problema físico era el pecado que le imposibilitaba, ¿verdad? Muy bien, entonces se resuelve el problema, hermanos. Se resuelve el problema. Jesús, Juan Carlos, Daniel, Sí, cuéntenos. doctor, sí se Sí, resuelve el problema, pero yo quisiera que usted me responda algo, porque fuerte, lo que está pasando ahí no es cualquier cosa, está pasando algo fuerte. Mire, porque él está arrestando a los escribas, a los fariseos, a los intérpretes de la ley y a toda la gente que está ahí. Jesús lo está retando porque le está diciendo para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado. O usted es más fácil decir, levántate, coge tu lecho y vete a tu casa. Y él lo hizo, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado. O sea, perdonó pecado como Dios y también como Hijo del Hombre. Ahí es que yo quiero saber, que usted me explique algo. sí, como ya le expliqué en la mañana que, ¿verdad? Jesucristo, siendo Dios mismo, lo perdonó sus pecados, pero dijo, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios. Y como dijimos que ellos no tenían, aunque conocían las escrituras, no hacían la conexión con que Jesús era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? El Salvador, el que iba a pagar el precio, el que iba a cumplir con todas las profecías. Entonces, y eso tenemos hoy en día también, ¿verdad? En nuestros servicios dominicales, vemos que perdonamos los pecados en el nombre de Dios, ¿verdad? Hacemos lo mismo que Jesucristo hizo en ese momento, perdonó los pecados, con el poder mismo que él tenía, y nosotros ahora, pues, como hijos de Dios, como creyentes en la congregación, perdonamos los pecados al pecador penitente arrepentido en el nombre poderoso de Dios. Gracias, Jesús. Teníamos la mano levantada aquí de Daniel y también de Juan Carlos. Vamos con Daniel. ¿Se soluciona los problemas que mencionamos? Buenas noches. Se soluciona cuando el Señor perdona el pecado del paralítico. Ahí se ¿Mm? soluciona el problema, básicamente, porque no era por sanidad, sino era un problema de pecado. Y no solamente él recibe el perdón, sino recibe, juntamente con el perdón, recibe la sanidad. Eso habla de que el Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a Él, lo primero que recibimos es su perdón, su misericordia, su gracia. Y luego de eso recibimos también, obviamente, la sanidad espiritual, física, ¿no? Eso. Gracias, Altamirano. Daniel, perdón. Sí, y sí, perfecto lo que usted dice, ¿verdad? Siempre comienza con nuestra salud espiritual, con el pecado que nos agobia. Es como dije en la mañana, una casa como un elefante que nos está ahogando el pecho, el corazón y no podemos respirar. Querido Juan Carlos, ¿algún comentario final sobre si se resuelve el problema? Pastor, muy buenas noches. Tenga la gentileza de disculparme. Recién logro conectarme ahorita que hubo luz, no estoy muy, pero yo, a mi parecer, pienso que sí se soluciona el problema porque siempre uno tiene que creer en Dios, pues, ¿no? Y eso es lo importante, es la base fundamental que tenemos nosotros. Gracias, querido Daniel. Bienvenido, hermano. Muy bien.
Sí, ahí está clarito. Entonces, ¿cómo Jesucristo actuó? Jesucristo intervino en este problema enorme y Él lo solucionó con su poder divino. Querido Carlos, su comentario, por favor. Eh, eh, Pastor, yo veo aquí también que sobre todas las cosas, sobre las dificultades que se pudo dar, hubo un milagro. El problema se solucionó con un milagro en la vida del paralítico. Porque si, como dice, por la dificultad de los fariseos que comenzaron a murmurar, entonces Jesús no solamente hizo el milagro de perdonar el pecado, sino de sanarlo. Al, Ay, ya, siga, ese es mi siga, punto de vista. Gracias, hermano. Bien Ya, dicho. ese es Sí, mi sí, punto de vista. sí, excelente. Muy bien, entonces todos los problemas que mencionaron se solucionaron de manera milagrosa, si se podría decir, ¿verdad? Los fariseos vieron eso, este, fueron a sus casas regañados, si se podría decir. Jesucristo les mostró la realidad de su palabra, de su poder, de que Él era el Hijo de Dios, aunque no parecía como los judíos creían o pintaban a ese Mesías prometido, pero era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro único Redentor. ¿Ah? Muy bien, ahora viene la parte de consolidar la historia, ahora la hacemos personal, aquí vamos a aplicar la ley de Dios como un espejo, como nos muestra esta palabra de Dios, las veces que hemos fallado, las veces que hemos desobedecido a nuestro Padre Celestial. Entonces, con una pequeña introducción comienza aquí como cuál es el punto principal de la historia, que es un título que le damos, es una síntesis, un resumen, una o dos, tres palabras, líneas, ¿verdad? Aquí el punto principal de esta historia sería Jesús muestra su divina autoridad para perdonar pecados al sanar al hombre paralítico. Entonces, puede ser si ustedes tienen algún título, aquí le pueden colocar un título. Ricardo, ¿tiene algún título que usted le daría a esta historia? Haciendo una síntesis, un resumen. Ricardo, adelante. Ricardo. Bueno, entonces vamos a seguir. Podemos ya con ese título, podemos darles otros títulos también. Muy bien, hermanos, vamos a, hermanos y hermanas, ¿qué pecado, Juan Carlos? Podemos poner como título también Dios obra en nuestras vidas. Dios obra en nuestras vidas, sí, o el milagro de nuestro perdón también puede ser, ¿verdad? Perdonados por la gracia de Dios. Jesús se compadeció en sanarnos nuestra enfermedad física y espiritual y física al perdonarnos nuestros pecados. Ricardo ahora tiene el micrófono abierto. Ricardo, hermano, bueno, ¿nos escucha? Bueno, seguimos entonces. Ahora, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ya desenmascaramos un poquito a los fariseos, a los maestros de la ley, pero ¿qué tal nosotros? Cuéntenme, aplicación práctica de nuestra vida. ¿Algún voluntario, una voluntaria? Bueno, Juan yo Carlos, creo, ¿tiene la mano? pastor, yo creo, Sí, pastor, Jesús. que el pecado que yo veo en mi vida es que yo debo tener más fe, más confianza en Jesús, porque esos 4 amigos que bajaron por el techo a Jesús tenían mucha confianza en Jesús y nosotros debemos tener más fe en Jesús, confiar más en Jesús. Y lo otro es que no estamos confiando en cualquier hombre, estamos confiando en el mismo Dios encarnado. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Le pido a Dios que me dé más fe, más confianza para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera mía.
Gracias, querido Jesús. Muy bien dicho. Escuchemos a Daniel, Omar, Carlos. Bueno, básicamente el pecado así es el de no sé cómo llamarlo, el no esforzarme más, porque como usted lo dijo en antes, maestro, que llegaríamos y veíamos la situación y obviamente nos desanimaríamos como un pecado, pero eso no pasa. Diría yo que el pecado es de incredulidad, el pecado de incredulidad. Veamos el pecado de incredulidad y el de juzgar a los demás, prácticamente eso. Excelente. Gracias, hermano. Incredulidad y juzgar a los demás. Muy bien, Omar, adelante. Pues a ver, pastor, yo veo algo ahí, vuelvo y hablo con el perdón. El perdón es algo que nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho perdonar, pero a veces nos cuesta aún más perdonarnos. Si Dios ya me perdona, muchas veces yo sigo como atado porque no me perdono, no perdono, yo mismo no me perdono. Y eso es algo que tenemos que tener de pronto en cuenta, que no me puedo atar, saber que Él ya me hizo, ya me perdonó y debo de más bien seguir adelante en su justicia, en su gracia. Gracias, Omar. Bien dicho, bien dicho. Eh, Escuchemos a Ricardo. Adelante, Ricardo. Ahora sí, gracias, hermano. Ahora sí, Siga. gracias. Perdón, aquí con problemita, pero no, lo importante fue que el poder que tiene el Señor tanto de perdonar el pecado espiritual, que es lo más importante en nuestra vida, como el pecado físico, que es algo secundario. Lo importante es la salvación que nosotros queremos tener de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien. También podemos mencionar las veces que ya mencionaron ustedes, dudamos del poder de Dios. También a veces creemos que ya somos cristianos, que hemos llegado a un cierto nivel superlativo de nuestra fe, ¿verdad? Que somos catedráticos en el conocimiento de la palabra de Dios y miramos a los demás como inferiores, juzgamos a los demás. Eso es lo que hacían los fariseos, los maestros de la ley. Ellos pensaban que los demás, que ellos nomás ya habían recibido el hecho de ser pueblo de Dios y que iban a ir al cielo, ¿verdad? Por su propia cuenta. Entonces, eso a veces se nos olvida que somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Y a veces tendemos a ser un poco perezosos en el compartir el Evangelio con otros, el decir, pues yo ya soy salvo, que me importan los demás, cositas así, ¿verdad? Y también a juzgar a los demás. A veces es un pecado que siempre nos cuesta, siempre nos pesa, ¿verdad? Y a volvernos un poco, este, sin empatía por los demás, ¿verdad? A mirarlo a las personas con menos afortunadas, con desprecio, con rechazo, y cosas por el estilo, y hasta a veces, inclusive, lo que dijo nuestra hermana Carmen, tiene mucho sentido. Nos volvemos muy religiosos, que a veces pensamos que la gente que está perdida, que está con vicios, con otras cosas, ya no tienen perdón de Dios y ahí los dejamos nomás. Ya acá yo estoy bien y todo eso, ¿verdad? Ante los ojos de Dios eso es pecado y por lo tal, pues merecemos el castigo de Dios como la palabra nos muestra, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Dios amoroso, misericordioso, compasivo, no nos deja en el suelo pisoteados, no nos deja ahí angustiados, sino viene a rescatarnos, viene a levantarnos, viene a consolarnos, viene a perdonarnos nuestros pecados, nos toma de la mano, nos pone entre sus brazos, nos mira a nuestros rostros y nos dice, tus pecados te son perdonados. Y en este texto bíblico nos hacemos la pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Cuéntenme, ¿en qué Amén. versos? Querida Eh, Carmen, adelante.
Bueno, yo veo en varias partes de la historia veo el amor de Dios, de Cristo, perdón. Primeramente lo veo allí donde él estaba sentado, dice, alrededor de toda esa gente, en la aldea de Galilea, y él estaba enseñando. Tiene que haber amor de nosotros para enseñar la palabra, porque como dijo mi amada hermana que me antecedía, de gracia doy lo que de gracia recibí. Primeramente, si yo no tengo amor en reconocer que este maravilloso Salvador un día me miró cuando nadie me miró y me amó cuando nadie me amó y me perdonó, yo voy redundante de amor a dar ese amor al necesitado, al hambriento, al desnudo, al drogadicto, al alcohólico, al que nadie quiere mirar, porque sabe, mi amado pastor y hermano en Cristo, es mucha tristeza ver cómo los cristianos que nos llamamos así de tanta pompa ser cristianos, no demostramos este amor muchas veces, porque nos creemos tan perfectos, tan apartados, tan diferentes, y yo siempre digo, nosotros lo único que tenemos de diferente a otras personas es que somos pecadores perdonados. Y en la otra parte que veo mucho el amor de Cristo, cuando dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Porque me imagino que se lo dijo de una manera tan hermosa, y así resuena en mis oídos espirituales cuando él me dijo a mí, hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias, querida hermana. Gracias por sus palabras. Hay un micrófono abierto. Pueden cerrar, por favor. Escuchemos a Stephanie. Adelante, Stephanie. ¿En qué versos ve usted el amor de Dios en esta Bien, yo historia? veo el amor de Dios realmente en el verso donde Jesús ofrece el perdón. Creo que ese fue el mayor detalle de amor, porque acuden a Jesús o acudimos a Él con frecuencia a llevarle nuestro clamor por salud, por detalles materiales, por problemas económicos, pero realmente nos olvidamos de ese hermoso regalo que Él nos da, que es el perdón, cuando realmente es lo que necesitamos para que todo lo demás fluya de maravilla. Gracias, Stephanie. Bien dicho, hermana. Querido Daniel, y luego vamos con Juliet. Daniel, hermano. Daniel, el micrófono. Mientras Daniel desactiva el micrófono, adelante. Bueno, Ya, ahora sí ya está Daniel. Adelante, hermano. La pregunta era, ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? La aplicación práctica, el evangelio, la gracia, la misericordia de Cristo. en el versículo en el cual dice que el Señor le perdona, Oye, ¿cómo perdona se los ve? en el Este versículo que el Señor iniciado. perdona los pecados. Excelente, hermano. Ahí lo veo. Clarito. Él dice, tus pecados te son perdonados. Ahí veo. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Juliet. Bueno, yo veo el amor de Cristo también donde está en el versículo 24, que dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Muchas veces nosotros nos sentimos que hemos desanimado por por cualquier acontecimiento. Entonces, muchas veces nos vamos a la casa de Dios, cabizbajo, pero luego cuando Dios nos dice, levántate y ve a tu casa, ya regresamos regocijados, con, con nuevamente, como Él dice en su palabra, que Él levanta nuestra cabeza. Entonces ya nuevamente con nuestra fe nuevamente activa, creyendo en Él, confiando en Él, creyendo en esa palabra y nos regresamos a nuestra casa gozosos, ¿ya? Fortalecidos. Entonces, cuando cada vez que Él nos dice levántate, resplandece y, o sea, nuestra esperanza vuelve y nuevamente Él cambia nuestra tristeza en gozo. Gracias, Juliet. Muy bien. Escuchemos a Carlos Bajaña.
Ya, yo veo el amor de Dios desde el primer momento que Él se sienta a enseñar la palabra, porque verdaderamente eso necesitamos todos los cristianos, aprender cada día más de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, y conforme su amor y su misericordia se muestra, es que si Él no ve caído, no ve triste, la palabra que Él nos enseña en este texto y en esta historia es la palabra te levántate y anda. Ya, que no nos podemos dejar caer por las dificultades que nos pasan en nuestra vida, sino llenarnos más de las escrituras de Dios, de las enseñanzas del Maestro, y ahí nos podemos fortalecer para seguir hacia adelante. Amén. Gracias, Carlos. Muy bien. Escuchemos un comentario más de Juan Carlos y pasamos con la siguiente pregunta. Bueno, mis hermanos, yo veo el amor de Dios realmente en el versículo 22, donde dice Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos, de ellos dice, sabiendo que estaban cavilando, dice, en sus corazones, dijo, ¿por qué cavilás en vuestros corazones? Entonces yo me doy cuenta que el amor de Dios es tan fuerte que así nosotros critiquemos, porque en ese entonces ellos criticaban el poder de Dios, ¿no? Sin tener conocimiento absoluto. Entonces Dios les demostraba que aparte que ellos criticaban, Él tenía la potestad y la misericordia de sanar. Entonces yo ahí veo el amor grande de Dios hacia nosotros. Gracias, querido Juan Carlos. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿para qué ir muy lejos, hermanos? Usted y yo también estábamos en esa camilla. La gran diferencia entre aquel paralítico y nosotros es que a nosotros nadie nos llevaba, ¿verdad? Estábamos tirados en el suelo. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y nos concedió el perdón de nuestros pecados. Nos tomó de la mano, nos abrazó y nos dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y después de eso, ¿cómo fue el paralítico a casa? Fue feliz alabando a Dios. Usted y yo, ¿cómo no vamos a alabar a Jesucristo, quien nos perdonó nuestros pecados? Quien nos dio el privilegio de compartir con otros su palabra, quien nos dio el privilegio de sentarnos a los pies de Cristo y escuchar su palabra, su enseñanza, de saber que somos instrumentos para que su reino, su gracia, su amor, la historia maravillosa de la salvación, todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Ese es nuestro Amén. Señor y Salvador. Amén. Con eso en Amén. mente, ¿qué pediremos? ¿Qué pediría usted a Dios que obre en su vida para poner en práctica su palabra? Escuchemos a Stephanie, a Armando Castillo. Stephanie, adelante, ¿qué pediría usted? Stephanie, ¿está Bien, ahí? yo pediría a Dios que me dé la sabiduría para yo compartirle a los demás la palabra y enseñarle quién puede perdonarle sus pecados, nuestros pecados que a diarios nosotros podemos cometer. Gracias, hermana. Muy bien, escuchemos a Armando. Armando y luego vamos con Sí, Juliet. hermano. Amén. Yo le pediría al Señor que me llene, que me siga llenando día a día, para así enseñarle con poder, con ese poder que andaba Jesucristo en esta tierra, que me dé poder a mí también para enseñar la palabra con denuedo, para que aquella gente reciba al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Armando. Adelante, Juliet. Bueno, yo ahorita mismo, la verdad, desde que Dios habló a mi vida, le pido a Dios que mi amor por Él crezca cada día más, que mi amor por Él siempre crezca porque que me enseñe a amarlo, para que nunca me cueste leer su palabra, leer la Biblia, escuchar su palabra, adorarle, que para mí no sea un sacrificio arrodillarme a orar, que mi comunión con Él permanezca, que su espíritu
no se aparte. Y bueno, cuando amamos a Cristo, pues todo viene por añadidura, automáticamente el amor por el prójimo. O sea, uno ama al prójimo, aún a nuestros enemigos, lo amamos, nos preocupamos por ellos y oramos aún por aquellos que no conocemos, para que conozcan de Cristo. Entonces esa pasión crece, ese sentimiento por Cristo crece, que queremos aprender más de Él, queremos conocerlo a Él. Entonces, ¿qué es lo importante? Amar a Dios, conocerlo para no ser engañados y tener el conocimiento para cuando venga el enemigo a querernos desviar, pues no seamos engañados y nuestro pie no tropiece y nos vaya bien. Vivamos en Gracias, hermana. obediencia. Ujú. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, Pues sí, algo, pedimos que... algo cortito, Adelante, hermana. una pequeña acotación sobre qué pediría yo. Siempre reflexiono en esta frase porque podría decir muchas cosas, pero yo siempre pido al Señor cada día que mi vida sea más cristocéntrica, porque con eso es más, ya lo tengo todo para poder predicar a las almas necesitadas y para que mi vida esté bajo la mano de Cristo como Él requiere de nosotros. Gracias, querida hermana. Muy bien. Esa es nuestra oración también. Muy bien. Excelente. Entonces aquí tenemos unas palabras pues, de Dios mismo, ¿verdad? Directo hacia nosotros, que nos recuerda lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que tiene poder para transformar nuestros corazones y nosotros somos muestras vivas de ese poder de la palabra de Dios actuando en nosotros. Entonces dice así: ciertamente la palabra de Dios es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Entonces, a veces cuando nosotros vamos a compartir con alguien la palabra de Dios y está hablando que no tengo perdón, que yo no sé si Dios existe, si por qué me va mal en la vida, tantas cosas, ¿verdad? En esos momentos, con el amor que tenemos por los demás, podemos decir, ¿puedo contarte una historia? Empezamos a contar una historia bíblica, una historia que pueda ayudar, levantar, apoyar, hacer que la persona se postre a los pies de Cristo y reciba de Él el perdón que usted y yo hemos recibido de Él. También aquí en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No hay otra forma de llegar a conocer a Dios. No hay otra forma de recibir el perdón de nuestros pecados por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo, sino es por su bendita palabra. La palabra de Dios nos muestra a Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra salvación. Entonces, hoy hemos hablado sobre el perdón de nuestros pecados. Nos regocijamos en que ese perdón tiene la certeza absoluta cuando vemos la tumba vacía, cuando vemos la ascensión de nuestro Señor al Señor Jesucristo al cielo, cuando vemos desde la cruz Jesús decirnos, consumado es. Cuando el apóstol Pedro nos recuerda que nuestro precio, nuestra paga del pecado, nuestra deuda no fue pagada con oro ni con plata, sino con la preciosa y bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da el gozo, la fortaleza espiritual y la certeza absoluta de que sí somos perdonados de todos nuestros pecados por la obra redentora de Cristo, como dije antes. Muy bien, entonces aquí está la tarea para el día lunes. El sábado en la mañana les enviaré el resto de la tarea, el video, las preguntas. Por ahora pueden empezar a leer Mateo capítulo 14, los versículos 13 hasta el 21. Y aquí vamos a ver la lección 2. ¿Se acuerdan que dije que era la lección 2? Vamos a ver un milagro, que Jesús alimenta a 5,000 personas
algunos evangelistas dicen que solamente eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, aprecio infinitamente el tiempo que han dedicado a esta lección. Vamos a cerrar con una oración. Fue un poquito más larga esta clase porque nos saludamos al principio y también la presentación del curso, pero 1 hora, 15 minutos ya estamos terminando. Querido José Antonio, ¿alguna pregunta antes de concluir con una oración? Cortito, breve, pastor. Yo me inscribí tarde, igual que algunos hermanos que están en el curso. ¿Sería posible que consigamos el video de esta mañana? Sí, les voy a enviar los 2 videos ahorita de la tarde y de la noche para que ahí tengan los dos. Ahí ustedes escogen el que desean ver. Los dos son larguitos, ya les voy avisando. Bueno, Gracias, gracias, pastor. ya, vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, de rodillas postrado ante tus pies, te damos gracias por el inmenso amor que nos has mostrado al enviar a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno, para concedernos lo que tanto nuestra alma necesita, que es el perdón de todos nuestros pecados. Señor, tú, Señor Jesucristo, nos has cubierto con tu manto de justicia, el mismo que nos declara justos e inocentes ante la presencia de Dios. Todo esto, Señor, 100% obra tuya. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, no lo hemos buscado, tú lo hiciste todo. Por eso nuestro gozo, por eso nuestra alegría, por eso nuestra alabanza a ti, Señor, como lo hizo el paralítico, que Señor, que cargado su camilla fue corriendo a su casa, alabando a Dios por lo que había hecho en su vida. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este privilegio de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles en la fe, manténlos, Señor Jesucristo, tú tómalos de sus manos y camina junto a ellos todos los días de sus vidas. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, que todos tengan una bendecida noche. Amén. En algunos casos